Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 12, el gobierno universal de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre, bondadoso Señor, gracias por tus cuidados y protección. Te pedimos amablemente que nos acompañes en el estudio de este capítulo de Job, que nuestros corazones sean guiados por tu Espíritu en la comprensión del mensaje que tienes para nosotros. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Job responde a sus amigos con un discurso que incluye los capítulos 12 hasta el 14 y por primera vez muestra desprecio por sus amigos. No son buenos consoladores, han venido como acusadores más que como consejeros. Job trata de justificar sus afirmaciones anteriores. Número 1, que la marcha total de los acontecimientos terrenales, tanto los buenos como los malos, debe atribuirse a Dios. Y número 2, que sus sufrimientos le dan derecho para defenderse delante de Dios y preguntarle por qué lo castiga de esta manera. Job confronta a sus amigos con ideas claras, mostrándole que como ellos, él también tiene entendimiento. La primera parte de este discurso de Job son los versículos 1 al 5. Job reprende a sus amigos. Leamos. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, pero yo también tengo entendimiento, lo mismo que vosotros. No soy menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, uno a quien invoca a Dios y él le responde, uno justo e íntegro que es escarnecido. Aquel cuyos pies están a punto de resbalar es como una lámpara despreciada por el que se siente seguro. Job ahora confronta a sus amigos con un lenguaje sarcástico y mordaz. ¿Sois los únicos que valen algo? ¿Los únicos a quienes se debe atender y los únicos a quienes se les debe permitir hablar? Entonces, con su muerte, ¿desaparecería la sabiduría de la tierra? Entonces Job les dice: yo también tengo entendimiento. Job pretende ser igual a sus amigos en su habilidad para citar los dichos de los antiguos, y con el objeto de mostrar esto cita a continuación una cantidad de aforismos proverbiales. Job consideraba triviales las opiniones de sus amigos. No solo dijo que estaba al tanto de esas opiniones, sino declaró que sería extraño que alguien no las conociera. Yo soy uno de quien su amigo se mofa. Job se lamenta de que él, un hombre de carácter recto que reconoce a Dios, ahora es objeto de ridículo. Y entonces agrega: aquel cuyos pies están a punto de resbalarse, como una lámpara despreciada por el que se siente seguro. Las frases de este versículo son difíciles de traducir, sin embargo la idea es razonablemente clara. Job llama la atención a la debilidad humana que hace que la gente abrume al infortunado con desprecio y dé otro empeñón al vacilante. Es como una lámpara que encendida es apreciada, pero apagada porque hay suficiente luz del sol, entonces es menospreciada. Del mismo modo, cuando una persona es próspera se la considera como guía y ejemplo, pero en la adversidad se rechaza su consejo y se la desprecia. La segunda sección de este discurso es el argumento que el malo suele prosperar y eso no lo hace justo. Leamos los versículos 6 al 11. Prosperan las casas de los ladrones y viven seguros los que provocan a Dios, que ha puesto en sus manos todo lo que tienen. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, y a los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar saborea las viandas.
Job apela a los hechos. Los ladrones, opresores e impíos desgraciados suelen prosperar, pero no ocurre por suerte o al azar. El Señor ha permitido estas cosas. La prosperidad humana es de poco valor ante sus ojos. Él tiene cosas mejores para sus hijos. Job insiste en que Dios no trata a los hombres en este mundo de acuerdo con su verdadero carácter, sino que el impío es prosperado y el justo puede ser afligido. Entonces Job les dice: pregunta ahora a las bestias y te enseñarán. Pareciera que Job hace resaltar que aún entre los animales inferiores los violentos son prosperados y los inocentes son las víctimas. Entonces Dios no da seguridad al benigno, al sumiso ni al inocente, ni castiga al feroz, al sanguinario ni al cruel. Y entonces pregunta: ¿cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Job mantiene su tesis de la arbitraria soberanía de Dios. Se esfuerza por demostrar que su desgracia no es una evidencia concluyente de que él es impío. Afirma que aún en la naturaleza se refuta esta filosofía, ya que los animales fuertes prosperan y los débiles e inocentes perecen. Y entonces los desafía: ciertamente el oído distingue las palabras. Job parece instar a que se haga una distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y llegamos a uno de los discursos más memorables de Job, versículos 12 hasta el 25. En los ancianos está la ciencia y en la mucha edad la inteligencia, pero con Dios están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Si encierra al hombre, no hay quien le abra. Se detiene las aguas, todo se seca. Si la suelta, arrasan la tierra. Con Él están el poder y la sabiduría. Suyos son el que yerra y el que hace errar. Lleva despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Rompe las cadenas de los tiranos y ata una soga a su cintura. Lleva despojados a los sacerdotes y trastorna a los poderosos. Quita las palabras a los que hablan con seguridad y priva de discernimiento a los ancianos. Derrama desprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Multiplica las naciones y las destruye, las dispersa y las vuelve a reunir. Quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, los hace vagar como por un desierto en el que no hay camino, y van a tientas como en tinieblas sin luz, y los hace errar como borrachos. Job, en el intento de hilar su defensa, les dice: en los ancianos está la ciencia y en la mucha edad la inteligencia. Así como el oído discierne el valor de las palabras, el gusto discierne el sabor de los alimentos, así también los ancianos en el transcurso de su larga vida han podido adquirir conocimiento, discernimiento exacto de los valores. En el resto de este capítulo, Job presenta ilustraciones de la sabiduría y soberanía de Dios. Su razonamiento es: Dios hizo todas las cosas, sostiene todas las cosas, trastoca las situaciones de los hombres a su arbitrio, exalta a quien le place y cuando así lo quiere, los abate. Los actos de Dios son contrarios en muchos sentidos a lo que pudiéramos esperar. El Señor derriba. Por eso el argumento es que nadie puede restaurar lo que Dios abatió. Los hombres pueden construir ciudades y pueblos, pero Dios puede destruirlos con incendios, pestes o terremotos. Sin duda, Job pone de relieve este aspecto de su comprensión de la sabiduría de Dios, porque en sus propias vicisitudes se consideraba como el objeto de la actividad destructiva de Dios. Dios tiene poder para privar al hombre de su libertad. Él controla el movimiento de las aguas. Si las detiene hay sequía y si las suelta hay inundación. Y entonces agrega: suyos son el que yerra y el que hace errar. Todas las clases de personas están bajo el control de Dios. El que busca de su sabiduría para descarriar a otros, el que la usa para bien de los demás, todos están en las manos de Dios y sirven a sus propósitos. Dios pone límites que el hombre no puede traspasar. Además afirma
lleva despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Los consejos de los hombres sabios y grandes no prevalecen sobre los de Dios. La palabra traducida despojados significa literalmente descalzos, por lo tanto desnudados. Probablemente la figura es una alusión a la costumbre de despojar de sus vestimentas externas a los prisioneros de guerra. Dios tiene poder para frustrar el consejo de los hombres que parecen más competentes para aconsejar. Job hace vívido el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres más encumbrados. Y entonces agrega: quita la palabra a los que hablan con seguridad. Dios despoja de su elocuencia y capacidad de dirigir a los que han ganado prestigio como consejeros. El Señor desata el cinto de los fuertes. Los antiguos habitantes del cercano oriente usaban túnicas sueltas que estaban aseguradas por medio de un cinturón o cinto. Cuando trabajaban, corrían o viajaban, se ataban la ropa de modo que no les estorbara el movimiento. Desatar el cinto significa impedir esas actividades. Job destaca que Dios lo sabe todo. Al decir, descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de la muerte. La oscuridad no es problema para Dios. Él puede hacer brillar aún en las tinieblas. Este texto puede referirse a lo siguiente. Número 1, la capacidad de Dios para detectar complots, intrigas y conspiraciones. Y número 2, el poder de Dios para predecir el futuro. Y número 3, la capacidad de Dios para conocer los pensamientos más íntimos del hombre. Job demostró que estaba tan familiarizado con los aforismos respecto a Dios como lo estaban sus amigos, y que albergaba ideas tan elevadas de la soberanía y del gobierno del Altísimo como ellos. Los amigos interpretaban a Dios como recompensando a los hombres en esta vida conforme a sus obras. Job contemplaba a Dios como gobernando los asuntos de los hombres sin tomar en cuenta esas obras. Creía que su propia vida no merecía reproches. Una de las más grandes verdades que debemos considerar al estudiar el libro de Job es lo que realmente está en juego. Nos enfocamos en Job y en su sufrimiento y la fe y la paciencia de este santo hombre de Dios. Pero realmente lo que está en juego aquí es la justicia divina. Satanás acusa a Dios de ser injusto, que el hombre no puede ser fiel a Dios ni a su ley, y por lo tanto Dios miente. A través de la historia de Job se está juzgando a Dios. ¿Es Dios justo? ¿Su ley es justa? Y a través de la historia ese es el interrogante. Si Dios es amor, ¿por qué sufren los niños? ¿O mueren los buenos? ¿O esta persona buena tiene cáncer? Satanás ha cuestionado el carácter de Dios por siglos. ¿Los hijos de Dios son fieles cuando son prosperados únicamente? ¿Pueden los hijos de Dios ser fieles aun cuando parece que Dios no responda en las horas oscuras? ¿Pueden los hijos de Dios ser fieles en medio de una enfermedad dolorosa? ¿Realmente los hombres pueden tener fe verdadera? ¿Puede la ley de Dios ser obedecida por los hombres? Esto es lo que está en juego en la vida de Job, y también está en juego en nuestra propia experiencia. Satanás trata de arruinar la mayor cantidad de personas para impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y la obra más efectiva es tratar de destruir la fe en Dios. Por eso, hoy, tú debes buscar a Dios de corazón, conocer su justicia y misericordia por experiencia personal. Esto aumentará tu fe en Él, y en medio de las tormentas de la vida, puedes confiar en Dios como lo hizo Job. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.